Hola, buenos días. Aquí estamos nuevamente para celebrar nuestro culto dominical. Ya no me acuerdo cuántos domingos hace que no nos estamos viendo, pero siempre aumenta la ansiedad para que nos podamos volver a encontrar. Qué alegría el día que podamos volvernos a abrazar, llegar a la iglesia, disfrutar de la mirada de cada hermano. Por eso en esta hora vuelvo y les digo, bienvenidos a la Iglesia Bautista Central de Bogotá. Esta es su casa y vamos a celebrar, vamos a disfrutar juntos. Desde casa ustedes nos van a acompañar en la adoración y la alabanza que ahora tenemos con nuestro grupo de alabanza. Que Dios me los bendiga. Ahí estamos. Con iglesia, y vamos a declarar de que el cielo gobierna en este país, en tu casa, en tu vida, el cielo gobierna. ¡Sí! Sobre todo estás tú, el universo corre a ti. Se rinden los reinos solo a tu voz. Oh, oh, oh. Mi reino no es de aquí, mi tesoro está en ti. Eres rey, eres Señor. Oh, 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 oh. Que tu gloria brille, que la tierra cante, que tu reino venga, que tu pueblo grite, que el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh. Aunque venga oscuridad, tu luz resplandecerá, y toda rodilla a ti se doblará, a ti se doblará. Que tu gloria brille, que la tierra cante, que tu reino venga, y que tu pueblo grite, que el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh. Cantamos aleluya a nuestro rey, cantamos aleluya a nuestro rey, cantamos aleluya a nuestro rey, cantamos aleluya, cantamos aleluya a nuestro rey, cantamos aleluya a nuestro rey, cantamos aleluya a nuestro rey, cantamos aleluya, aleluya. El cielo gobierna, 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 oh, el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, el mío. Tú eres Dios.
Solo por gracia, Jesús, podemos levantarnos. ¡Sí! es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer, digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer, digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer, digno de la gloria es el Rey. Iglesia, y vamos a declarar que tenemos un Dios que pelea por nosotros. La palabra de Dios dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que decláralo. Tú preparas
Cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Decláralo nuevamente. Tú preparas una mesa para mí, en presencia de quien viene contra mí. Cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Vamos, iglesia, peleemos. Y creo que tú has vencido. Levanto mi canto por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es. En el valle sé que estás junto a mí, tu bondad y tu gracia me seguirán a mí. Amén. Mi alabanza y gratitud son para ti, así peleo mis batallas. Y creo que tú has vencido. Levanto mi canto por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es, decláralo. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es. Amén. Amén. Sé que estoy rodeado por ti. Aunque veo que estoy rodeado, yo estoy rodeado por ti. Aunque veo que estoy rodeado por ti. Decláralo. Aunque veo que estoy rodeado por ti. Amén. Aunque veo que estoy rodeado por ti. Aunque veo que estoy rodeado por ti. Peleo mis batallas. Amén. Así peleamos. Así peleo mis batallas. Decláralo ahí en tu casa. Pelea tu batalla. Así peleo mis batallas. El Señor Jesús está con nosotros. Así peleo mis batallas. Aunque veo que estoy rodeado por ti. Amén. Aunque veo que estoy rodeado por ti. Aunque veo que estoy rodeado por ti. Una vez más. Aunque veo que estoy rodeado por ti. Aunque veo que estoy rodeado. Gracias, Padre. Exaltamos tu nombre porque tú peleas por nosotros. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Te alabamos, Padre. Señor, ¿quién soy yo para que tú te fijes en mí? ¿Quién
soy yo para que el grande me acepte así. Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecado, murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si tú hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Te soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Y el Señor en tu casa. Si tú hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Dios, si tú hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Sí, Señor Espíritu Santo, tú estás en este lugar. Tú me has escogido, me has apartado, Señor, para cosas grandes, para propósitos, Espíritu de Dios. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo
apartados para ti, Señor. Dile al Espíritu de Dios: escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy, mas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado, mas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy, yo soy quien dices que soy, soy en él, vive en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Qué buen tiempo de alabanza, cómo nos hace falta estar juntos para adorar al Señor, pero aquí lo hemos estado haciendo con el corazón, con la mente, dispuestos, sintiendo que en medio de todas las circunstancias no controlan lo que nosotros sentimos y lo que nosotros hacemos, porque nosotros estamos por encima de las circunstancias. Por eso entonces les voy a invitar a tener una lectura de la palabra. Este va a ser el texto sobre el cual voy a reflexionar en esta hora. Vamos a Lucas capítulo 24, el versículo 13. Es todo un pasaje que tiene cerca de 35 tiene cerca de 26, 27 versículos, pero no los voy a leer todos. Simplemente quiero que usted se concentre, se enfoque en lo que va a ser la palabra esta mañana, en esta hora. Mire, Lucas 24, versículo 13, téngalo ahí. Vamos a leerlo juntos. Si quiere, abre su Biblia. Quédese en el versículo 13 y vaya conmigo haciendo la lectura ahí en su casa, en su sala, puestos de pie, en respeto a la palabra, y vamos a leerla así. Dice: he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Entonces el versículo 17 dice: y les dijo: ¿de qué hablan? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Versículo 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Voy a dejarlo ahí. ¿Eres tú la única persona que no sabe lo que ha estado pasando en este tiempo? Esa es nuestra lectura bíblica de esta hora, de esta mañana, de este culto especial de dominical, de este primer día de la semana. Bueno, después de esta lectura de la palabra, entonces, mis hermanos queridos, apreciados, vamos ahora a tener un momento de oración. Vamos a orar por los niños, vamos a orar por los muchachos de nuestra congregación y vamos a orar por la iglesia en general, por nuestra vida como creyentes, y vamos a tener un tiempito para ministrar la vida de estos jóvenes y de estos niños. Vamos a pedirle a los niños que se pongan en el centro de la sala, en el centro donde están, y a los jóvenes también, y alguien ahí en casa, ore por ellos, ahora, ore por ellos. Y tenemos un momentico de música, de inspiración, para que podamos orar. Ahí nos vemos en oración.
Qué bien, qué bueno que podamos orar por nuestros muchachos, por nuestros niños, ministrarlos. A veces los muchachos les va a dar pena, ay, qué oso, papá hacer esto, mamá hacer esto. No, están todos en casa, vamos a orar. Dispóngase, abre su corazón, joven. Pídale a Dios que le dé un sometimiento al poder de Dios. Los niños pues los podemos todavía ordenar, decirle aquí, haga silencio, cierre los ojos, pero los muchachos no son tan fáciles, ¿no? Pero hermanos queridos, la autoridad y el poder de Dios está en usted. Y pídale a Dios que le dé gobierno sobre sus hijos adolescentes. Muy bien, también en la Biblia, en la palabra, podemos encontrar algunas cosas que nosotros tenemos que hacer. Y quiero ir con ustedes a Malaquías capítulo 3, el versículo 10. Malaquías 3, 10. Mire lo que dice la palabra aquí. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo creo que este texto en estos días ha sido una realidad. En los momentos difíciles que hemos tenido, en la escasez a veces de alimentos, en los problemas de no salario, no tener los recursos suficientes, saber que no nos está ingresando el dinero que necesitamos. Pero aquí el Señor dice, les abriré la ventana de los cielos, las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y yo no sé, hermanos, a ustedes cómo les ha ido, pero yo quiero decirles, nosotros aquí en casa hemos visto la mano de Dios. Hemos visto la mano de Dios y hemos dicho, Señor, gracias, porque usted en su gran misericordia nos sostiene. Y tú y yo tenemos que mantener esa fe de que el Señor va a abrir las ventanas de los cielos y nos va a socorrer. No sé cómo hemos pasado este primer mes sin ingresos, sin actividad, sin ver el salario, pero de alguna manera Dios nos ha sostenido. Entonces en esta mañana yo les voy a pedir a ustedes que hagamos lo que hacemos todos los domingos. Vamos a practicar la capacidad de dar. Vamos a dar. Aquí estamos con nuestro sobre. Tal vez usted no tiene sobre en casa, pero puede poner en un papelito algo y depositar su diezmo y ofrenda. Mientras escuchamos esta música que nos invita a diezmar y a ofrendar, usted tenga un momento ahí en casa para orar. Ore. Diga, Señor, aquí estoy con mi diezmo y ofrenda. Recuerde, póngalo en un platico, cuéntelo, infórmele al grupo, recogimos tanto, y envíelo a la iglesia, a la cuenta que aparece ahí en la pantalla, o envíelo con alguien, envíelo al banco, o envíelo con alguien a la iglesia para que podamos subsanar, llenar, pagar, cubrir los gastos fijos de nuestra congregación. Gracias por su donación, gracias por su ofrenda, gracias a los hermanos que han sido fieles y han mandado su ofrenda y nos han comunicado, nos han dicho, pastor, ahí consigné, use la cuenta de la iglesia, y si no puede, venga a la congregación, tráigala y nosotros vamos a dar un recibo de recibido. Nuestra secretaria, nuestra asistente lo va a hacer para que haya confianza en lo que estamos haciendo financieramente. Así que oración. Que Dios me los guarde y la mejor ofrenda para el Señor. Manchas, pero anhelo
con manchas, pero anhelo mi alma entera entregar. Tu sangre la puede limpiarme. Yo quiero conocerte más. Yo quiero amarte mucho más y entregar todo. Quiero darte más, mi tiempo y mi voluntad. Por ti yo quiero caminar, obedecerte. Quiero darte quiero darte Aquí estoy y quiero conocerte más. Qué hermosa la música especial que hemos escuchado, cómo nos inspira para la palabra. Entonces vamos a ir a la palabra, hermanos. La palabra es muy importante, es el centro de la adoración, de la adoración que hacemos al Señor, es la razón por la cual estamos aquí. Vamos a la palabra. Y esta mañana quiero empezar con una pregunta. Esa pregunta tiene que ver con el pasaje que hemos leído. La pregunta es, si usted tuviera 40 días, le dijeran, tiene 40 días antes de morir, ¿qué haría? ¿Qué haría? O le hago la pregunta de otra manera. Si usted tuviera 40 días antes de irse a un viaje que usted no sabe cuándo va a regresar, ¿qué haría? Dos preguntas importantes, ¿cierto? Pues, ¿por qué la pregunta? Porque Jesús tuvo 40 días entre la resurrección, la tumba vacía y su ida a estar con el Padre, y durante esos 40 días hizo diferentes cosas. Bueno, para la pregunta, mi respuesta sería, yo visitaría a algunos familiares que no he tenido tiempo de visitarlos para despedirme de ellos. Yo organizaría mis cuentas, miraría cómo estoy en mis cuentas porque no voy a volver. Yo haría encargos especiales a mis hijas. Yo le hablaría a la iglesia, acuérdense de comportarse bien, de ser fieles, de permanecer, porque hermanos, me voy a un viaje lejano y no sé si regrese. Digamos que serían las cosas que uno haría cuando se va a despedir. ¿Usted qué haría? ¿Sacaría toda la plata del banco y se la lleva? ¿Qué haría? ¿Se iría sin decirle a nadie? Yo me voy, a nadie le importa que me voy a ir. ¿Qué haría? Esa es una buena pregunta. Porque quiero hablarle de dos cosas más que hizo Jesús después de la resurrección. Este es el tercer mensaje sobre resurrección. ¿Y por qué he insistido en la resurrección? Porque muchas veces la iglesia se vuelve una iglesia de eventos, una iglesia de momentos. Entonces, el Día de la Madre, el Día del Padre, la Navidad y la resurrección. Entonces, ya pasó resurrección, vamos a prepararnos para el Día de la Madre, ¿cierto? Que es en mayo, ¿verdad? Ya pasó resurrección, vamos a prepararnos para el Día del Padre. Ya pasó resurrección, ¿cuándo es el nuevo puente para irnos de paseo? Somos gente de actividades. No lo estoy criticando con eso, todos tenemos actividades, pero tenemos que ser personas que como que encarnamos la palabra y como que comenzamos a vivir la palabra no solo por el momento, por la fiesta, por la actividad, por la fecha, sino porque entendemos que la vida cristiana es una
una forma de vida. La vida cristiana es un estilo de vida, no son momentos, mis hermanos queridos. Yo quiero animarles a que ustedes tomen su relación, su vida con la iglesia como algo que hay que mantener conectados. Manténgase conectado con el Señor. No se desconecte por ratos. Es que ahora me desconecto porque ahora no hay Semana Santa, ahora no hay día de mamá, ahora no hay día de bautismos, ahora entonces yo me desconecto. No, hermanos, la conexión con el Señor es permanente, siempre. La vida en Cristo es todos los días. Entonces, quiero hablarles de dos apariciones. Dos apariciones después de que Jesús resucitó. Dos más. Hemos dicho antes que Jesús subía al Padre y estuvo haciendo varias cosas en estos 40 días. Voy a recordarles las que he mencionado. Una, la tumba estaba vacía. Dos, Jesús llevó o trajo consuelo a María Magdalena. 3, declaró el poder del Espíritu Santo sobre los apóstoles en esas apariciones. 4, fortaleció la fe de Tomás. Va recordando lo que les estaba hablando en estos días. 5, les dio a los apóstoles la gran comisión para todo el mundo. Vayan y prediquen el evangelio. 6, se apareció a Pedro para darle una tarea pastoral. ¿Se acuerdan? A Pedro. Pedro pastorea mis ovejas. Pedro pastorea mis corderos. Entonces, 6 cosas que Jesús hizo entre bajar de la cruz, dejar la tumba vacía y volver al Padre. Y hoy le quiero hablar de 2 más, entonces estamos hablando de 8. Hay más apariciones, pero estas son las últimas que yo le voy a mencionar. Quiero hablarles entonces de estas 2 apariciones que están en la palabra. Y la palabra aparición, quiero usar la palabra aparición porque aparición significa algo que está sobrenatural. Jesús fue sobrenatural, pero estaba presente. Recuerde que Jesús quiso probarle que a los discípulos que él no era un espíritu, porque algunos dijeron, es un fantasma, es un espíritu. Y Jesús, para evitar que se considerara como fantasma o espíritu, sino que era resucitado, comió pez, comió pan, comió miel. Así que las apariciones de Jesús eran para demostrar su resurrección, que él estaba en carne, que él había levantado a los muertos. Entonces déjeme ir aquí a la primera aparición. Me gusta mucho este pasaje, siempre me ha traído curiosidad este pasaje. Lucas capítulo 24, el versículo 13, el que leímos hace un ratico al iniciar el culto. Lucas 24, el versículo 13. Lucas 21, 23, 24. Abra su Biblia allí, manténgala abierta, que voy a ir en algunos textos. Lucas 24, el versículo 13, narra que Jesús se apareció a 2 discípulos. En una aldea, 2 discípulos que iban a una aldea llamada Emaús y que tenía una distancia, voy a leerlo como dice aquí, Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. ¿Cuánto eran 70 estadios de Jerusalén? ¿Qué tan lejos estaba si los discípulos iban caminando? Pues cuando uno hace la conversión de la palabra estadio, de la medida estadio a Jerusalén, está hablando de 11 kilómetros. 11 kilómetros se pueden caminar. Una cuadra tiene 100 kilómetros. Entonces 11 kilómetros serían como ¿cuántas cuadras? Como 100 cuadras, ¿cierto? Entonces ellos iban caminando 11 kilómetros y dice el texto que en esos 11 kilómetros iban hablando de lo que había sucedido, de lo que había pasado. ¿Y qué había pasado? Que Jesús había sido muerto en la cruz, había sido enterrado en una tumba, pero que cuando fueron a ver la tumba no estaba. Hay algunas tesis sobre eso de que Jesús no está en la tumba. Unos dicen que el cuerpo de Jesús se lo robaron. Otros dicen que es que la tumba donde fueron a mirar no era la tumba donde enterraron a Jesús, sino que se equivocaron de tumba. Por lo menos esas 2 tesis se han mencionado en muchas ocasiones. Pero la verdad
es que el texto nos asegura y las apariciones de Jesús nos aseguran que Él resucitó. Dice el texto, versículo 15, que Jesús, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Quiero hacer énfasis en la palabra caminaba con ellos. ¿Cuántas veces Jesús está ahí caminando con nosotros y nosotros nos damos cuenta? No nos damos cuenta. No nos damos cuenta que Él está ahí caminando con nosotros en cualquier situación, en cualquier momento. En un momento de esperanza, en un momento de desilusión, en un momento de tristeza, en un momento de muerte, en un momento de crisis como la que estamos viviendo en estos días. Él está caminando con nosotros. Yo no sé si usted se ha dado cuenta del cuadro que tengo atrás, pero este cuadro habla de que Jesús camina con nosotros. Dice que unos hombres iban caminando y Jesús iba con ellos y de pronto no vieron sino 2 huellas. Eran 4 huellas. Un hombre caminando con Jesús no vio sino 2 huellas. Y se preguntaban qué pasó con las otras huellas. Y la respuesta era que Jesús iba cargando a uno de estos hombres y por eso no se veían sino las huellas de Jesús. Muchas veces Jesús nos lleva en sus manos, camina con nosotros. Pero el texto dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. No nos damos cuenta de cómo el Señor camina con nosotros. No reconocemos a Jesús en las diferentes ocasiones, en las diferentes circunstancias. Jesús está presente aún en el momento más difícil. Recuerden la tormenta. Jesús estaba en la barca. Recuerde Elías, Jesús estaba con Elías. Cuervos por la mañana, cuervos por la tarde, arroyo para que beba. Jesús estaba en la sequía. Y tanto hizo Jesús que dice que se acercó a ellos y participó de la conversación con una pregunta, versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas? ¿De qué hablan? ¿Qué tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? 2 cosas aquí importantes. La primera, Jesús se preocupa por nosotros. Él está preocupado si no podemos ver el propósito de Dios. Ellos estaban hablando de lo que había acontecido y no se daban cuenta que este era un plan, un propósito de Dios. Entonces Él les pregunta ¿de qué están hablando? Y segundo, Jesús observa. Es tremendo. Dios se da cuenta de nuestra situación. Observa, mire la frase que le dice, ¿por qué están tristes? ¿No le ha pasado a usted que viene un hermano a la iglesia, lo saluda y usted dice, yo noto al hermano como triste, ¿será que le pasa algo? ¿Será que está enfermo? Observamos. Yo quiero decirle hoy a nosotros que Jesús nota lo que nos está pasando. En el versículo 17, Él les dice, ¿qué están hablando y por qué están tristes? Se dio cuenta Jesús. Sin embargo, los discípulos no se dieron cuenta que Jesús estaba ahí. Jesús está en nuestras tristezas, hermanos. ¿Cuántos de ustedes están tristes hoy, domingo? ¿Cuántos están muy agotados con esto del aislamiento? ¿Cuántos están bravos? ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Cuántos están esperanzados? Yo, por ejemplo, estoy diciendo, si necesitamos estar otros 15 días en aislamiento, con tal de que no mueran más personas, con tal de que muy pronto podamos volver a estar juntos, yo me guardo otros 15 días. Porque, hermanos, debemos tener en cuenta algo. Ahora el 27 de abril, 29, 27, cuando sea el cierre de la cuarentena,
muchas personas están diciendo, ahora vamos a salir. Y mire, hermanos, cuidado. Hagamos las cosas con ritmo, hagamos las cosas con balance, hagamos las cosas con prudencia. Podemos salir en cantidad otra vez, y si vuelve la crisis de enfermedad y de muerte, nos vuelven a encerrar, y ahora no serían 15 días, tal vez un mes, 2 meses. Por eso yo prefiero que vamos despacito. Vamos despacito. El Señor está ahí con nosotros, nos está dando la fortaleza. Vamos a salir victoriosos de esto, pero hay que ser prudentes, obedientes, cuidadosos y pacientes. Qué difícil ser paciente. Para mí también es difícil, hermano, este encierro. Para mí es muy difícil estar aquí sin mis hermanos. Trae lucha, pero debemos aprender a esperar en el Señor. Es posible que hoy nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, haya tristeza. ¿Por qué estáis triste? La tristeza es normal, la tristeza es natural, la tristeza es humana. Ninguno de ustedes se enjuicie porque está triste. Pero después de la tristeza viene el gozo. Debemos recordar que Jesús está cerca de nosotros. Ahí en medio de lo que Él está diciendo. ¿Por qué están tristes? Porque están tristes por lo que dice el versículo 16. Los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Estamos tristes porque no vemos la grandeza de Dios, la presencia de Dios en medio de todo el desorden que tenemos. En medio de todos los temores, en medio de las limitaciones, en medio de la ausencia de la familiaridad, del abrazo, en medio de poder ir a cumplir nuestras tareas. Estamos tristes porque no podemos ver que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. ¿Cuál es el plan? Esperemos que Él nos lo vaya revelando poco a poco. Yo he escuchado muchos líderes, pastores, profetas, diciendo muchas cosas. Yo prefiero guardar silencio y esperar en el Señor. Entonces, seguimos con los discípulos ahí caminando cuando Jesús les dice, ¿por qué están tristes? Entonces dice versículo 18, respondiendo uno de ellos, eran 2, ¿no? Que se llamaba Cleofas. Le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Eres tú el único que está en Jerusalén y no sabe lo que ha pasado? ¿Qué quiere decir esto? Que Jerusalén fue conmovida, el pueblo, la ciudad fue conmovida por lo que pasó con Jesús. Cleofas. ¿Quién es Cleofas? Pedro. También le decían Cleofas, ¿cierto? Petra, piedra, Pedro. Estamos tristes por lo que ha sucedido. Estamos tristes por lo que ha pasado. Y este forastero, dice entonces, versículo 19, Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como le entregaron los principales. Es decir, Pedro comenzó a contarle la historia a aquel forastero que la conocía muy bien. Pero quiero resaltar cosas que Pedro dice en medio de su tristeza, que Pedro comienza a contar. Dice, usted no ha oído hablar, número 1, de Jesús. 2, varón profeta. 3, poderoso en obra y en palabra. Qué concepto el que tenía Cleofas de Jesús, ¿cierto? 4, que habló a los gobernantes, que fue entregado por los sacerdotes. 5, lo que lo sentenciaron a muerte. 6, que lo crucificaron. 7, que hace 3 días murió. 8, que esperamos que Él liberara a Israel. Entonces Pedro, después de hacer ese relato histórico, en el versículo 22 dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Asombrado. Estamos
asustados, asombrados, porque unas mujeres fueron al sepulcro y no encontraron el cuerpo de Jesús. En lugar de encontrar a Jesús, encontraron unos ángeles que le dijeron que Él no está muerto, que Él vive. Versículo 23. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Y hay un himno precioso que hemos cantado, y cuando podemos tener la congregación lo cantamos, titulado Porque Él vive. Porque Él vive, triunfaré mañana. Triunfaré mañana. Porque Él vive tenemos el triunfo. No encontraron a Jesús, encontraron al que vive. Entonces, versículo 25, entonces dice aquí el texto, Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Wow, eso es como para la iglesia de hoy. Qué insensatos somos. ¿Sí? Y algunas veces la traducción a la palabra insensatos es qué descuidados somos. Qué descuidados. Hay una versión que dice, ustedes son unos tontos, tardos de corazón. Otra versión dice, ustedes son lentos para creer lo que profetas enseñaron. Y yo me pregunto, en este tiempo, en esta iglesia, ¿cuántas personas son lentas para entender la palabra? Lentas para entender y oír lo que Dios nos está diciendo en estos tiempos. ¿Cuántos de nosotros estamos sorprendidos de lo que está aconteciendo y se nos ha olvidado que posiblemente el Señor nos está llamando? Posiblemente el Señor nos está anunciando cómo podría ser la venida de Él. Ahora yo entiendo un poco más cuando la palabra dice que todo ojo lo verá. Yo siempre me preguntaba, ¿cómo va a ver el mundo al Señor venir en las nubes? Y ahora me he dado cuenta que el mundo puede ser paralizado por el poder de Dios. Y todos van a estar mirando lo que Dios está haciendo. Y ese mundo tiene que entender hoy, nosotros tenemos que entender también, ¿sí?, que el Mesías tenía que sufrir. Por eso el Señor dice, tardo, lento, versículo 26. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrara en su gloria. ¿Se les ha olvidado a ustedes esto? ¿Ustedes no sabían que el Mesías tenía que sufrir antes de ir al reino? Y aquí nosotros debemos entender ese concepto como iglesia, cuando la Biblia dice, toma tu cruz y sígueme. ¿No sabemos nosotros que tenemos que tomar cruz y seguir al Señor? Tal vez no es este el tiempo de cruz para nosotros como creyentes. Qué importante es conocer la Biblia, conocer la historia bíblica. Dice el versículo 27, y comenzando, Jesús comienza a hablarles, comenzando desde Moisés, Antiguo Testamento, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la Escritura lo que de él decían. Jesús conocía la Biblia, Jesús narró, explicó todo lo que había sucedido con él, desde los libros de la ley, desde Moisés hasta los profetas. ¿Se imagina usted esos 11 kilómetros? ¿Cómo se desarrolló esa conversación? Como cuando uno va conversando con alguien y cuando se da cuenta, uy, sí hemos caminado, porque la conversación era muy interesante. Hoy la iglesia, los líderes, los pastores, debemos volver a la palabra, debemos conocer la palabra. Por esa razón yo estoy haciendo énfasis en la resurrección. Usted sabía todo lo que Jesús había hecho en estos 40 días después de la resurrección. Hay algunas cosas que el Señor me ha mostrado que son nuevas para mí. He descubierto cosas que el Señor hizo. Por ejemplo, Él no se fue sin hablar con Tomás. Él no se fue sin decirle a los discípulos, ustedes tienen una tarea importante. Él no se fue sin decirle a Pedro, Pedro, necesito que tú seas un modelo de pastor, para dejarnos a nosotros una enseñanza.
que a los hermanos hay que pastorearlos y apacentarlos. Eso lo dije el domingo pasado. Una tarea para Pedro. Hoy la iglesia debe entender eso. Hay cosas que Dios quiso decirnos antes de irse. Y una de las grandes cosas que nos quiso decir antes de irse, está aquí en este pasaje, es tengamos la palabra como el referente para nuestra vida cristiana, hermanos. No es lo que piensa el hermano, no es lo que piensa el pastor, no es lo que piensa la iglesia, no es lo que piensa mi esposo, mi familiar, mi hijo, sino qué dice la palabra. Bueno, en el versículo 28, el diálogo finaliza, dice el texto, llegó la hora de separarnos, versículo 28. Llegando a la aldea, ya 11 kilómetros, llegando a la aldea, ¿cierto? Versículo 28, ¿a dónde iban? Y él hizo como que iba más lejos, es decir, bueno, muchas gracias, qué buen diálogo, yo hoy tengo que seguir mi camino, que Dios los bendiga. Pero dice el 29, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Otros versiones dicen que los discípulos invitaron a Jesús a quedarse. Otros dicen que le rogaron que se quedara. Seguramente habían desarrollado con él en este diálogo confianza. Yo creo, hermanos, esto es lo que yo creo, esto no lo dice la Biblia. Yo creo que el diálogo se tornó tan interesante que los discípulos quisieron que ese forastero se quedara con ellos para seguir escuchando más historia. Imagínense, le habló desde Moisés hasta los profetas. Yo creo que ellos tenían curiosidad, tal vez querían seguir hablando del tema. Por eso dice, le insistieron, le obligaron. Versículo 30, ahí vamos. Aconteció que estando sentado, entró a la casa, se quedó con ellos y comió seguramente, cenó seguramente, porque el texto dice que ya había declinado la tarde, ya era de noche, tal vez 6 de la tarde, tal vez 7, donde el sol se iba oscureciendo. Recuerde que en esta parte del mundo el sol se oculta más tarde, es decir, a las 7, 7:30 todavía se ve un poco de día. Aconteció entonces, sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. ¿Usted sabe lo que significaba eso? Para estos discípulos era volver a recordar cuando Jesús toma el pan, lo parte y lo da, volver a recordar la última cena, volver a recordar el último día que estuvieron con Jesús. Jesús quería que estos dos discípulos fortalecieran sus conocimientos acerca de Jesús y cumplieran su propósito. Dos cosas hizo Jesús, versículo 31. Entonces le fueron abiertos los ojos. Hace un rato, cuando iban hablando, dice que ellos estaban velados porque no le conocían. Dice, hablando de los ojos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Versículo 16. Y aquí en el 31 dice, entonces ya el velo desapareció. Le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Hermanos, ¿ustedes reconocen a Jesús hoy? Ustedes pueden decir, yo siento que Dios está ahí, que Jesús está ahí. Yo me doy cuenta que Dios nos está hablando. ¿De qué nos está hablando Dios en estos días? Nos está hablando de la unidad, nos está hablando del perdón, nos está hablando de la vida, nos está hablando de la familia, nos está hablando de la muerte, nos está hablando de las buenas relaciones, nos está hablando del valor del otro, del prójimo, del vecino, nos está hablando de la iglesia. Yo nunca había vivido una experiencia como esta donde no hay iglesia.
Bueno, iglesia hay, porque está en casa, donde no hay templo. Templo cerrado. Pero iglesia viva, llena. Yo nunca he vivido esa experiencia. Y Dios me ha estado hablando de lo hermoso, de la bendición tan grande que es llegar un domingo y saludar a los hermanos y encontrarnos y almorzar juntos y tomar café juntos y hablar de historias. Qué lindo eso, hermano. Qué valor tan grande. Pero ¿cómo nos hemos dado cuenta? Porque Dios nos abrió los ojos y le reconocieron. Y viene entonces el versículo 32. Versículo 32. ¿Qué dice el versículo 32? Ya estoy finalizando, ¿no? Y se decían el uno al otro. Se decían el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura? ¿No ardía nuestro corazón? Me encanta este versículo. Me parece hermoso cuando escuchamos que la palabra está llegando al corazón de las personas y el corazón arde, se llena de fuego, el corazón está explotando de gozo y alegría cuando viene la palabra. Esto es lo que nosotros debemos sentir cuando escuchamos la palabra, cuando abrimos la Biblia, cuando llegamos a la iglesia. Por eso, hermanos, me preocupa, me entristece que hay hermanos que llegan a la iglesia, se sientan y se quedan dormidos. Cuando abrir la palabra es toda una experiencia de un agua de vida eterna que nos refresca, que nos anima, que nos levanta, que nos prepara para una semana de trabajo nueva que viene, un desafío nuevo. Ahí estamos. Pero a ustedes no les arde el corazón. A algunos de ustedes no les arde el corazón. Yo veo hermanos a veces aquí en la congregación que yo digo una palabra, amén, le arde el corazón. Gloria a Dios, le arde el corazón. Algunos lloran, le arde el corazón. Pero otros están chateando, están mirando las lámparas, están mirando la ropa, están leyendo un libro, están jugando con el niño en la banca. No me han entendido, hermanos. Aquí la palabra hacía, ellos decían, no sentíamos que nos ardía el corazón cuando Él nos estaba hablando de la palabra, cuando abría la escritura. Yo quiero decirle, hermano, a ustedes que yo espero que cuando nos vamos a encontrar, wow, estemos tan expectantes de la palabra, porque hay mucho que Dios quiere decirnos, que podamos comprender el mensaje. Versículo 33. Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Sabe qué le decían? Ha resucitado el Señor verdaderamente, se ha aparecido a Simón. Bueno, les dejo aquí una inquietud, que fue una inquietud que yo tuve desde el momento que estaba preparando el mensaje. Dice que eran 2 discípulos, pero el texto en ningún momento habla de quién era el otro discípulo. Y yo estuve investigando, leyendo, curioseando quién era otro discípulo. Y hermanos, en muchos lugares donde leí no aparece quién era el otro discípulo. Se lo voy a dejar como tarea. Y contésteme en el WhatsApp. Pastor, yo sé quién era el otro discípulo. Yo tengo aquí quién, pero se lo voy a dejar como tarea. Aquí siempre se habló de Pedro, pero habían 2. Habían 2. ¿Quién era el otro? ¿Quién era el otro discípulo? Bueno, voy a finalizar con el versículo entonces 35. Pero ellos
versículo 35. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Para ellos fue clave la manera como Jesús compartía la palabra. Número 1, ardor, fuego. Y número 2, el momento de partir el pan. La forma tal vez como lo partía, pero le voy a decir que creo yo que llamó mucho la atención a ellos. Cuando Jesús partía el pan, seguramente lo que ellos vieron fueron las señales de los clavos en sus manos y dijeron, ese es Jesús. Las cicatrices del sacrificio. Ahí hay una lesión preciosa. Jesús había resucitado porque había pasado victorioso en medio del sacrificio. Le vieron las cicatrices de los clavos cuando partió el pan y dijeron, es Jesús. Qué lindo, hermanos. Quiero hablarles de la segunda persona a la cual Jesús se le apareció. Es una persona que nos sorprende. Está en 1 Corintios capítulo 15 versículo 4. Dice, voy a leerle, dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Está hablando aquí Corintios. Bueno, está hablando el autor de Corintios. Y que se apareció a Cefas y después a los 12. Ahí aparece otro nombre de Pedro, ¿no? Cefas. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Ahí hay alguien haciendo el relato de las apariciones de Jesús en estos 40 días. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Quién es ese abortivo? Cristo fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a la Escritura, y Corintios narra las apariciones de Jesús. Dice, se apareció a Pedro, se apareció a los 12, se apareció a 500 personas, se apareció a Jacobo y se volvió a aparecer a los 12. Recuerden que en un mensaje anterior decía, esta es la tercera vez que Jesús se aparece a los discípulos. Y el versículo 8 dice, por último se me apareció a mí como un abortivo. Este es Pablo. Pablo está diciendo que se le apareció a él como uno que nació fuera de tiempo. Esa es la palabra abortivo. Nací fuera de tiempo. Me hubiera gustado haber nacido dentro del tiempo de Dios, pero nací cuando Él ya se iba a ir. Nací de nuevo. Esta palabra nos hace pensar en la importancia del nuevo nacimiento. Pablo está reconociendo que hubiese sido una bendición haber nacido de nuevo en un tiempo más temprano, desde niño, desde joven. Pero Pablo se convirtió ya siendo viejo, siendo un líder romano, siendo un soldado. Pablo estaba haciendo uso de una capacidad de todos aquellos que han nacido de nuevo. ¿Sabe qué se llama eso? Humildad. Mire lo que dice el versículo 9. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo dice, yo no soy digno de ser apóstol. Yo reconozco que no he hecho bien, que perseguí a la iglesia. Pablo está hablando en pasado, pero tal vez usted tiene que hablar en presente, porque usted no ha sido una persona que ha entregado su vida al Señor, porque usted ha sido pecador, porque usted está en pecado, porque la palabra dice que nosotros somos personas que debemos ser cambiadas por el poder de Dios. Pablo fue pescado por el Señor. Y usted todavía no ha sido pescado. La palabra dice que el Señor nos hizo pescadores de hombres. Y yo quiero invitarle en este tiempo, así como Pablo, que estaba persiguiendo la iglesia, que no creía en Dios, que odiaba a los cristianos, como algunos de ustedes lo hacen a veces, que hoy en este tiempo, en este camino a Damasco,
donde Pablo fue convertido, usted vuelva sus ojos al Señor. Este es un camino a Damasco, lo que está pasando en este tiempo. Vuelva sus ojos al Señor y dígale: Señor, entrego mi vida a ti. Pablo está diciendo: yo soy un abortivo, yo soy el más pequeño de los apóstoles, yo no merezco, yo no soy digno de ser apóstol. Aquí entre paréntesis, quiero hablarles de pronto a pastores o líderes que les encanta, buscan la manera de tener un título de apóstol. Hermano, no es importante ser apóstol, lo importante es ser siervo del Señor. Y algunos se autotitulan apóstoles. No tengo problema con eso, a mí no me afecta eso. Pero sí quiero decirle que nosotros no buscamos títulos, nosotros buscamos ser fieles al Señor, buscamos ser pescadores de hombres. ¿No le gustaría a usted tener un cambio de vida? Pablo habla de la gracia de Dios. Pablo está diciendo que es una persona diferente por la gracia de Dios. Versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Wow, hermano. Soy lo que soy. ¿Quién es usted hoy? ¿Qué lo identifica a usted? ¿Un título, una carrera, un dinero en el banco, un buen carro? ¿Qué le dice a usted quién es? Entonces usted dice: yo soy una persona de éxito porque tengo un título, porque tengo una profesión, porque tengo un cargo en la empresa. ¿De qué sirve ese cargo hoy? Cuando está en riesgo tu cargo, cuando no tienes a quién liderar porque no estás en el lugar. Yo soy lo que soy, dice Pablo, y soy lo que soy por la gracia de Dios. Dos palabras quiero revisar con ustedes aquí en este pasaje. Uno, la gracia de Dios. Para Pablo, que Dios lo haya llamado camino a Damasco, fue la gracia y la misericordia de Dios, porque él dice: yo no merezco este regalo, yo no merezco esta distinción, yo no merezco este privilegio. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y Pablo dice: y esa gracia de Dios, en realidad yo quiero confesar, no ha sido en vano. Pablo era un hombre letrado. Es reconocido como un hombre estudiado, reconocido por los romanos. Era famoso por perseguir a los cristianos. Y ahora para él nada de eso tenía valor. Lo que le daba sentido a su vida, que le debe dar sentido a usted y a mí, era haber sido llamado por el Señor para servirle. La segunda palabra está en el versículo mismo 10, dice: por la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Yo he sido, desde que entregué mi vida a Cristo, he sido un trabajador, un dedicado, un hombre fiel, un hombre comprometido con el reino. Pablo asegura que una vez que entregó su vida a Cristo, él cambió de verdad. La gracia de Dios no ha sido en vana. Su cambio fue real. Una vez que se convirtió, decidió entregar todo al Señor. Y usted, hermano, debe hacer eso. Usted debe tener eso claro en su corazón. Una vez que usted entregó su vida a Cristo, le entregó todo al Señor. Pablo trabajó con tesón, pero él dice: no fue en mi fuerza, sino en la fuerza del Señor. Sino que la gracia de Dios estaba conmigo. Yo siempre les he dicho a ustedes, y hoy se lo repito, hermanos, yo soy creyente desde niño y he pasado por pruebas, dificultades, luchas, desilusiones, tristezas, traiciones, pero siempre he trabajado para el reino, no por mi fuerza, sino por la gracia de Dios. La gracia de Dios me ha sostenido hasta hoy, aquí en este tiempo de los virus, presente, fiel, creyendo que Dios está con nosotros. Mantenemos en la fuerza de continuar sirviéndole a la obra, al reino. Pablo dice: no porque yo soy capaz, sino por la gracia de Dios.
Mire el versículo 10. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mire, hermano, yo sé de hermanos en la congregación, en esta iglesia, que se han ido molestos de la congregación. Y la expresión es que los hermanos en la iglesia son muy desagradecidos. No le agradecen a uno. Dicen los hermanos, yo trabajé tan duro en esa iglesia y ni siquiera me reconocieron. Ni siquiera cuando me fui alguien se interesó en mí. Hermanos, hay que volver a lo que dice aquí el texto. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Yo tengo más de 40 años en el ministerio. Y yo no estoy esperando que la iglesia donde yo empecé mi ministerio y esta iglesia donde seguramente voy a terminar el ministerio me agradezcan, me reconozcan, hagan un busto para mí, pongan un cuadro especial, me den un regalo especial. No, hermanos, porque todo esto lo hago por la gracia de Dios que está conmigo. Mira, hermano, si no fuera por la gracia de Dios, yo no podría sostenerme en el ministerio por tantos años, porque hay suficientes razones para decir, Señor, renuncio, no sigo, no quiero, estoy cansado, estoy agotado, no vale la pena, tanto esfuerzo, no veo los resultados. Pero hoy el Señor me está diciendo, es que es por la gracia mía, por la gracia de Dios que está conmigo. Dígale eso al Señor hoy, hermano. Y anímese y prepárese para servirle mejor. Y prepárese para cuando nos vamos a encontrar, usted diga, pastor, esta experiencia me ha hablado, Dios me ha hablado y yo me quiero comprometer, me quiero meter en la obra, yo me quiero agotar en la obra, yo quiero gastarme en tu obra. Voy a finalizar. Pablo está diciendo, versículo 11, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Me gusta mucho esta frase. Aquí no importa quién hace el trabajo, sea yo o sean ellos. Aquí lo que importa es predicar la palabra. Por eso Pablo fue el hombre que extendió la palabra en todo su tiempo. Por eso Pablo fue el misionero de la palabra. Porque él entendía que no importaba quién predicara. Lo importante es que la palabra corra como fuentes de agua viva. Voy a finalizar entonces diciendo dos cosas. Una, después que Jesús resucitó, su aparición a los 2 discípulos en camino a Damasco, su propósito era mostrarles el valor de la palabra. La palabra ardía en mi corazón, había fuego en mi corazón. Y segundo, después que Jesús resucitó, se le apareció a Pablo para convertirlo en un misionero a las naciones. 2 lecciones hoy para nosotros. Que la palabra nos queme el corazón, nos arda, nos levante, nos dé dinamismo, nos dé pasión. Y la segunda, que ustedes y yo entendamos que el Señor nos dejó una tarea de ir y predicar el Evangelio. No importa quién lo haga, lo que importa es que la palabra corra. Póngase en pie, hermano, ahí donde está. Póngase en pie, incline su rostro, cierre sus ojos y déjeme orar por usted. Déjeme decir así: Padre, yo estoy muy agradecido por la palabra. Hoy tu palabra me ha hablado. Hoy, Señor, te pido que me ayudes a centrarme cada día más en la palabra. Hoy, Señor, te pido que la palabra me queme, que la palabra arda en mi corazón, Padre. No permita, Señor, que yo abra la Biblia para preparar un mensaje solo de la cabeza,
con el conocimiento, con los estudios teológicos, con la experiencia. No, Señor, que yo sienta que tu palabra arde en mi corazón, porque ella me anima. En estos días tu palabra me anima. Hoy tu palabra me ha desafiado. Y en segundo lugar, Señor, ayúdanos a ser misioneros, a ser predicadores de palabra, a no estar mirando quién hace, quién no hace, quién en la iglesia está en este cargo, quién está en este otro cargo, quién está liderando esto y por qué lo hace. Señor, que lo más importante no sea ni yo ni ellos, sino que tu palabra crezca y se desarrolle. Tu palabra llegue al corazón de los que no conocen. Padre, bendice la iglesia. Gracias por ello. Los guardamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a escuchar una canción que me parece que llega muy bien aquí a esta palabra. Es una canción que yo he escuchado que Samuel tiene un compromiso como especial con esta canción, porque veo que la cantan mucho el grupo Alabanza, y la canción se llama Tu Palabra. Así que me gustaría que la pudiéramos cantar ahora. Escúchenla ahí en silencio, manténgase ahí, y después de cantar la canción, yo quiero despedirme de ustedes, como siempre. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar, por ella existe el universo. Tu palabra se lleva la desesperanza. Pase el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Ay, tu palabra de piel y de azúcar, sutil, la vida me endulza. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días. En un instante todo puede transformar, por ella existe el universo. Pase el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Ay, cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Y cae como la lluvia, desciende como el rocío,
desesperanza. Tu palabra, lo que pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra, que nunca regresará vacía. Tu palabra, es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo. Tu palabra, que se lleva la desesperanza. Tu palabra, lo que pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra, que nunca regresará vacía. Tu palabra, mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo. Tu palabra. Amén. Bien, mis hermanos, llegó la hora de despedirnos. Por favor, escríbame al WhatsApp si le queda alguna inquietud del mensaje. Posiblemente uno se puede equivocar en un concepto, una idea, no se quede con ella, aclárela. Escríbame, recuerde la tareita que le dejé. ¿Quién era el otro discípulo que acompañaba a Cleofas ahí en camino a Damasco? Por ningún lado aparece el nombre, pero usted lo va a encontrar, yo creo. Otra cosa importante, hermanos, no olviden consignar a la cuenta de ahorros o corriente, preferiblemente corriente, pero si no puede, hágalo en ahorros y consignar los diezmos y las ofrendas. Usted dirá, pero el pastor sí que se preocupa por eso. Hermanos, es que aquí en la iglesia, esté usted o no esté, tengamos culto o no, tenemos que pagar los servicios públicos, tenemos que pagar gastos fijos que tenemos. Por ejemplo, los sonidos, hoy me han estado cobrando, me han estado llamando para el tema del alquiler de los equipos. Y bueno, yo soy el que estoy poniendo la cara, claro, con ustedes como mis ayudantes, como mi equipo, como mis hermanos y compañeros. Entonces, por eso les animo y por eso les hablo del tema. Tercer cosa, hermano, no deje de conectarse. Estamos conectados en la reunión de damas, acá con la pastora, en los jóvenes, mañana hay reunión de jóvenes en vivo, estamos conectados con el culto de oración, manténgase conectado. Pregunte, escríbame. Si usted me escribe o me llama, yo le voy a contestar. Escríbale a la pastora, escríbale a la familia pastoral, escríbale a su líder de escuela dominical, escríbale al maestro, escríbale a Francia, escríbale a Delva, escríbale a los hermanos de su grupo. Y si de pronto no tiene respuesta, entonces escríbanos, que nosotros vamos a estar pendientes de usted. Algunos hermanos están pasando por algunas crisis financiera, crisis de alimentos, y nosotros hemos estado en contacto con estos hermanos, los hemos llamado. Yo personalmente los he llamado y le he dicho, hermano, ¿qué necesita? Y a veces, hermanos, como que llamamos a otros hermanos líderes de la iglesia y los hermanos no saben que nosotros estamos atendiendo esta necesidad. Quiero decirle que en este momento estamos atendiendo las necesidades de los hermanos que nos han llamado. Si alguien no nos llama, es porque no tiene la necesidad o le da pena, y ahí sí, hermanos, no podemos hacer mayor cosa. Le pido a los hermanos que no se afanen pensando que hay alguien por ahí abandonado, que la iglesia no lo atiende. Hasta el momento, con la ayuda de Dios y con la ayuda de ustedes, hemos sostenido las necesidades de los hermanos que están pasando por momentos muy difíciles. Así que solamente infórmenos y nosotros nos pondremos en contacto. Dios le bendiga y, como siempre, Jehová te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová tenga de ti misericordia y Jehová ponga paz en tu corazón. Un abrazo desde la distancia hasta que nos volvamos a ver. Conéctate con la IBC, donde el amor hace la diferencia.